Hola, mi nombre es Nieves Leticia Bolaño Rodríguez, pertenezco a la Facultad de Derecho Campus Tijuana y el día de hoy vamos a tener una entrevista en relación a la protección de datos personales de los menores. Está con nosotros aquí una entrevistadora. ¿Qué medidas se deben de tomar en cuenta para la protección de datos personales de menores en Internet? Bueno, mira, primero debo decirte que para la protección de datos personales de menores en Internet, en la cuestión de las medidas que mencionas que se deben tomar en cuenta, existe un memorándum que se denomina el Memorándum de Montevideo, en el que te menciona, te da recomendaciones en relación a qué debes tomar en cuenta para la protección de datos personales. El memorándum menciona una serie de cuestiones. En primer lugar, se tienen que tomar en consideración los derechos ARCO para esta protección. Sin embargo, en general, lo que engloba este ordenamiento se refiere a que los menores de edad deben de conocer los alcances que tiene el proporcionar su información. Entonces, una de las medidas que se debe tomar es que conozcan qué información están proporcionando y para qué, cuál es el alcance de esa información, hasta dónde llega, cómo la tratan y a quiénes llega, es decir, la información que se le da a terceros. Esa información que dan, por qué la requieren, cuál es la necesidad, así como que se verifique por parte de redes sociales y de otros páginas de internet que sea real la información y que menores no estén utilizando cuentas de otra manera. ¿Cuál es tu postura sobre la situación actual en México en materia de protección de datos de menores? No existe una protección real. Creo que se necesita fortalecer esa parte por medio de la implementación de una ley de protección de datos personales enfocada hacia los menores, en la que se tome en consideración lo que es el Memorándum de Montevideo, así como la legislación española y norteamericana, que ya tienen bastante experiencia en estas cuestiones para poder implementarlo en México y exista una mejor protección. ¿Existen disposiciones relacionadas al tema dentro del marco jurídico mexicano? La primera que te voy a mencionar es la Ley General de Protección de Datos Personales, en las que se menciona de forma genérica a los menores como sujetos de derecho de esta ley. En segundo lugar, existe la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que en 2 de sus artículos nos menciona protección de datos personales. Sin embargo, en uno nos menciona que los datos personales se considerará violada la intimidad de la persona en cuestión de, y te habla de los datos personales, y en el otro artículo simplemente te dice que no debes utilizar los datos de menores sin su autorización. ¿Qué campañas recomendarías para dar a conocer el tema? Creo que hay mucho por hacer en este tema. Creo que primero que nada es informar a los menores así como a los adultos sobre que es un tema importante, que el mundo ha estado cambiando y que realmente se requiere que se tenga atención en esto. Creo que hay que aprovechar el internet. Se puede iniciar por esa parte en la que la forma de acceder sea muy sencilla, muy práctica realmente. Por ejemplo, existen el día de hoy lo que son los anuncios. Entonces, pueden existir una campaña en la que salgan anuncios en relación a la protección de datos personales de menores, así como las cuestiones que corren peligro en caso de no atenderse a esta situación. Incluso implementarlo en el ámbito de la educación básica, que se den pláticas a los menores así como a los padres de familia sobre esta cuestión y exista una conciencia en el ámbito de la cultura mexicana para que realmente funcione, impacte y se tenga un conocimiento certero de lo que es la necesidad de protección de estos datos, así como una conciencia real de lo que está pasando al no tener una medida en dar esta información. Ok, pues para terminar, ¿qué recomendaciones tienes para quienes viven con menores para que estén al tanto del problema por el mal manejo de datos personales en Internet? Yo creo que primero que nada, las personas deben de conocer a lo que se refiere esas cuestiones de los datos personales
Y yo tengo 3 recomendaciones. Primero, tener un control de lo que los niños, niñas que tenemos en casa ven, utilizan o hacen en internet. Tener un contacto en relación a lo que están utilizando y a lo que están haciendo. Y en segundo término, creo que se debe tener un control sobre los avisos de privacidad y la información que se puede dar cuando los menores usan el internet. Es decir, tener una conciencia en la que si ya conoces esa parte, pues ya sabes que tu niño usa internet, restrinja ciertas cuestiones para que no puedan dar esos datos personales, así como también darles esa misma conciencia a los niños